J.L. Sonayón, El Rincón del Terror. En la descripción del video, el link de su página de Facebook. Síguelo. Demonio. Mi nombre es Earl. Vivo al otro lado de la calle. Tengo una bella esposa, Susan, y dos hermosas hijas, Katy y Penny. Trabajo como cajero en el First National Bank de Boston y los fines de semana me gusta viajar, recorrer grandes distancias con el hecho de hallar aquella paz que solo en las rutas puedo encontrar. Amo la naturaleza, los animales y la vida al aire libre. Mis días son bastante normales. Como cualquier sujeto que apenas pisa los 40 años de edad, solo tengo un pequeño defecto, aunque lo llamaría un pasatiempo. Me gusta salir por las noches a tomar vidas. Bueno, así me gusta decirle. Lo hago al azar. Salgo por las calles, vecindarios, parques, donde fuera, y aquella primera persona que por desgracia se cruza en mi camino, simplemente decido cazarla. Es liberal. Cada vez que lo hago siento que mi alma se renueva. Es que ver brotar la sangre de mis víctimas me produce un grado enorme de satisfacción y una sensación que no puedo explicar. Por eso decidí dejar mi legado impregnado aquí en estas notas, pues presiento que ya no me queda mucho tiempo por vivir. Solo espero que algún día alguien halle este diario y continúe con lo que alguna vez comencé. Así que sin más preámbulos, esta es mi historia. A mi primera víctima la recuerdo como si fuese ayer. Apenas había cumplido 13 años. Estaba en el fondo de mi casa, para ser preciso, en el viejo galpón. Mi padre me había encomendado algunas tareas para hacer, así que con pocas ganas me dispuse a realizarlas. Como él se había retirado a hacer compras, sabía que se iba a demorar un buen rato, así que calculé que tendría el tiempo suficiente, no solo para poder cumplir la labor, sino también para fumar un poco de hierba. Mi padre era un buen hombre, un ejemplo a seguir, siempre fiel a su estilo, recto y de principio. Así que si se llegaba a enterar que su pequeño Earl se drogaba, seguro pasaría a ser su gran decepción, y el castigo no podría imaginarlo. Fue así que esperé su añeja Ford se perdiera al final del camino. Luego, presuroso fui a buscar mi hierba, la cual había escondido en el hueco de una higuera. Ni bien llegué, estiré mi mano dentro del agujero, mientras observaba hacia todos lados para no ser descubierto. Una vez que alcancé a sacar la bolsa, disimuladamente salí caminando de allí, para luego ocultarme en el forraje de la pradera. No obstante, me arrastré hacia el lado del granero y allí tranquilo, comencé a armar mi panetela de marihuana. Empecé a inhalar aquel deleitable y relajante humo. Una pitada, 2 pitadas, 3, pero en la cuarta noté una enorme sombra que se acercaba cada vez más hacia mí, mientras escuchaba un grito ensordecedor que parecía rebotar en todos los espacios de mi cerebro. No sé si era efecto de la droga o el temor de haber sido descubierto. Elevé mi vista y descubrí que esa misteriosa silueta era de mi buen vecino Thomas Wither, quien, dándose cuenta de la situación, comenzó a gritarme y a reprenderme, amenazándome inclusive que le contaría a mi padre. ¡Qué ironía! Aún recuerdo su última frase antes de marcharse: «Eres un demonio con rostro de ángel». La verdad que esas palabras me dejaron traumado. Me encontraba perdido. No sabía qué excusa inventar, qué mentira decir. Estaba tan nervioso y asustado que realmente no sabía qué hacer. Hasta que algo dentro de mí se corrompió. Fue ese el instante en que tomé una decisión. Yo no podía permitir que mi padre se enterara que su hijo estaba descarrilado. Entonces creo que allí todo inició. Fui al galpón, busqué una llave inglesa, esa que mi viejo utilizaba para ajustar las ruedas del tractor, y juntando coraje me dirigí a la casa del anciano Wither. Llegué a su entrada y toqué reiteradas veces el timbre. A lo lejos podía oír los rezongozos del hombre mientras se acercaba a la puerta. Cuando giró el cerrojo y la abre, sin dudarlo le di un fuerte golpe en la cabeza,
haciéndolo caer al piso. En un santiamén había sangre por todos lados, pero el viejo aún seguía consciente y de igual manera se arrastraba hacia la cocina. Creo que buscaba llegar al teléfono. Mientras tanto, solo lo observaba. Estaba entumecido, sin creer lo que había hecho. La realidad marcada que veía con mis ojos morir a un pobre viejo, al cual todos los días saludaba al pasar por su casa. Y sinceramente no me generaba nada, ni siquiera alguna intención por ayudarlo. Fue entonces que aquel día algo se activó en mi cabeza y desde allí mi vida realmente cambió. Recorrí algunos pasos, cerré con llave la puerta y caminé hasta la cocina. Allí abrí un cajón, tomé una filosa sierra y algunas bolsas de residuos. Luego encendí el televisor a todo volumen y comencé con mi primera masacre. Asesiné a ese inocente viejo, cortándolo pedazo por pedazo, despellejándole la piel de su cuerpo y colocándole por partes dentro de las bolsas. Exactamente fueron 14 las que utilicé. Luego fui enterrando una por una en distintas partes del camino. Después de ello, me encontraba extrañamente feliz. Me sentía tan bien espiritualmente y hasta renovado. Había vivido en carne propia una experiencia única que sin lugar de dudas fue mi renacer aquel día. Esa misma noche, al cenar junto a mi padre, no sentía culpa de la atrocidad que había cometido. Así y todo, tenía decidido huir en la madrugada. A las 2 de la mañana escapé por la ventana de mi habitación y sin hacer ruidos. Tomé el sendero hacia el oeste. Debo admitir que lo más difícil fue abandonar a mi padre. Él jamás me crió con malas intenciones, pero la vida es un carrusel y no sabes cómo y dónde acabarás. En fin, después de aquella cena nunca más lo volví a ver. Indudablemente la frase de Thomas Guider se había hecho una mera realidad y el demonio que dormía en mí finalmente había despertado. El tiempo pasó. Estaba por cumplir 20 años y llevaba alrededor de 40 muertes a mis espaldas. Deambulaba por las calles, de condado en condado, escapándome de un mundo atroz que cuestionaba mis actos. Un día en Seattle estaba en un bar de mala muerte cuando una bella mesera se me acercó. Como en ese entonces no conocía a Susan, me dejé seducir por ella. Me invitó un trago y hablamos un rato. Luego me pidió si quería esperarla al salir del turno, pues no faltaba demasiado. Acepté y la acompañé a su departamento y subí con ella. Allí tomamos algunas copas hasta que luego de un rato y algunos besos fuimos a su habitación. No alcancé a entrar, que me empujó contra la cama y quitó mi sudadera. Yo apretujaba sus senos con fuerza a tal punto que comencé a lastimarla. Ella pellizcó mi mano para que la soltara. Allí me di cuenta que el demonio otra vez estaba emergiendo, pero la realidad es que no quería hacerle daño. Me gustaba demasiado. Entonces, le pedí disculpas y rápidamente pasé a su baño. Dentro de él me miraba al espejo y no me reconocía. Solo veía ese monstruo hambriento que habitaba en mí. Me acerqué a la ventana, la abrí en un intento desesperado por escapar, pero la altura era excesiva y de seguro me rompería una pierna si intentaba saltar. Mi mente en ese momento era el arma más peligrosa que poseía. Solo pensaba en sangre, dolor y muerte. De pronto, escuché golpes en la puerta del toilet. Era ella preguntando si estaba bien. No contesté. Esto la alarmó, así que siguió estrellando su puño una y otra vez. Para su desgracia, aquella insistencia despertó a mi demonio y con una furia descomunal tiré abajo la puerta de una sola patada, haciendo que caiga sobre ella. Su cuerpo golpeó contra la cómoda y su cabeza rebotó en el mosaico del piso, lo que ocasionó un gran corte en su frente. Luego agarré una silla y comencé a darle azotes por todo el cuerpo, hasta el punto de dejarla inconsciente. Luego me dirigí a su placar y lo primero que encontré fue un perchero de ropa, esos de alambre. Lo tomé, lo abrí y le incrusté la punta en medio de su cuello, enterrándolo hasta la tráquea. Recuerdo cómo se ahogaba con su propia sangre mientras se le retorcía en su garganta. La pobre mujer agonizaba, así que finalmente
Decidí aplastar su cabeza con un palo de amasar que hallé en la cocina. Y así quedé después, recostado sobre una ensangrentada pared, viendo la cabeza molida de una pobre inocente. Dios, cómo disfruté asesinarla. Luego junté mis cosas y me fui del departamento, otra vez como si nada hubiese sucedido. Tal vez un dato de color fue que por primera vez en aquella noche asesinaba a una mujer, y créanme, no sentía remordimiento por ello. Los años siguientes transcurrieron muy rápido, y a esa altura sentía que demasiada sangre había salpicado mis manos, además de que mi voraz apetito extrañamente estaba saciando. Fueron esos tiempos en los que había dejado atrás mi oscuro secreto. Parecía que el demonio se había quedado dormido de nuevo. Entonces allí conocí a Susan. Recuerdo que sucedió en una sala del hospital. Yo había llegado con uno de mis brazos heridos y ella fue la primera que me auxilió. Tenía un gran corte en el antebrazo y había perdido suficiente sangre como para preocuparme. Ella me preguntó que cómo me había lastimado, a lo que respondí que estaba reparando la podadora y que el filo de una de las cuchillas se salió, lastimando mi brazo. Ella solo sonrió y me dijo con su dulce voz que todo estaría bien, que no era tan grave. Solo requería algunas puntadas nada más. La quedé mirando con admiración mientras se retiraba de la sala. Al llegar a la puerta, se dio media vuelta y me dijo: la próxima vez que quiera reparar la podadora, llama a un técnico, porque de lo contrario, nos veremos seguido en este hospital. Solo sonreí con la inocencia que hace años llevaba perdida. Creo que allí realmente volví. Pasaban los días y no dejaba de pensar un segundo en la enfermera. Creo que por primera vez me estaba enamorando, aunque realmente a través de ella podría dejar mi sombrío pasado. Me propuse que sí. Entonces a los días le llevé flores al hospital. Logré concertar una cita y allí comenzó nuestro gran amor. Nos enamoramos rápidamente. Sabíamos que éramos el uno para el otro. A los 6 meses de noviazgo decidimos unirnos en matrimonio y felizmente nos casamos. Mi vida radicalmente había cambiado. Ya no tenía deseos de matar. Todo gracias a ella. El correr del tiempo y de nuestra vida continuó su curso. Hacía algunas semanas habíamos concebido a nuestra segunda hija, Penny. Estábamos muy felices, pero como bien dice el dicho, la felicidad no dura para siempre. Una tarde de octubre, recibimos el llamado telefónico del primo de mi esposa, quien hace años Susan no veía. Nos mencionó que estaba volando hacia Boston y que esa misma noche su aeronave aterrizaría en la ciudad. El encargado de recibirlo debía ser yo, así que 1 hora antes de su arribo me dirigí hacia el aeropuerto a buscarlo. La noche estaba fría y lluviosa. Como mi casa estaba situada en las afueras de la ciudad, tenía que atravesar gran parte de ella para llegar al destino. Circulaba con calma, cuando de pronto una fuerte tormenta se desató en la carretera. Las banquinas estaban anegadas y el asfalto resbaladizo. Esto hacía imposible de transitar. Para colmo, el aguacero no dejaba ver nada, hasta el punto que los limpiabrisas terminaban siendo inútiles para su función. Hasta que de repente, entre tanta masa de agua y lodo, apenas alcancé a visualizar la silueta de un hombre caminando a un costado de la ruta. Fue tarde, mi intento por esquivarlo, ya que el impacto despistó mi vehículo, el cual forzosamente terminó golpeando contra un frondoso árbol a un lado de la carretera. A los minutos el ensordecedor zumbido de la bocina logró despabilarme. Sentía un fuerte olor a aceite quemado mientras trataba de salir como podía del vehículo. Una vez fuera, noté que la colisión había destrozado mi automóvil. Sinceramente estaba vivo de milagro. Comencé a caminar hacia la ruta, cuando de pronto empecé a oír una tenue voz clamando auxilio. Una vez que me acerqué hacia el lugar, me di cuenta de que se trataba de un anciano malherido. Era evidente que de él se trataba la silueta que había visto previo al accidente. Se lo veía muy conmocionado, apenas podía moverse. Sus quejidos aumentaban al pasar de los minutos.
realmente estaba muy mal. Sinceramente, mi intención desde un principio fue ayudar al hombre, pero a esta película la había visto en reiteradas ocasiones y al observar a ese pobre viejo quejándose en el pavimento, generó un viejo déjà vu en mi mente, encendiendo una vez más la mecha de mi perturbador pasado. Esa escena me trasladó directo al día en que acabé con la vida de Thomas Wither. Es que el parecido de los ancianos era increíble. Entonces, allí mi mente volvió a cegarse, logrando que otra vez caiga en la tentación de mi propia perdición. Así que tomé de las piernas al viejo y lo arrastré hasta el medio de la ruta. Una vez allí, comencé a golpearlo salvajemente en su rostro hasta dejarlo desfigurado por completo. Solo me detuve para que no se desmayara. Mi intención era que el sujeto viera su muerte venir, así que lo dejé allí tirado. Encendí un cigarrillo y me senté a un costado de la ruta a esperar. Luego de los pocos minutos, noté que a lo lejos dos incandescentes luces brillaban en el horizonte. Al acercarse me di cuenta que se trataba de los faros de un enorme camión, el cual a pesar de la incesante lluvia se aproximaba a gran velocidad. Se dirigía directamente hacia donde yacía el pobre anciano, quien desesperado intentaba arrastrarse hacia la orilla, pero estaba tan golpeado que por obviedad no podía hacerlo. De solo pensar mi cara de satisfacción, recuerdo todo lo que pasaba por mi cabeza, aunque para mí no era nada fuera de otro mundo, solo una muerte más de tantas cometidas. Entonces continué fumando mientras observaba con placer 18 ruedas acribillando y aplastando toda la humanidad de ese anciano, dejándolo aglomerado en el asfalto y toda su miseria humana a la vista. Aprovechando que el camión le llevó varios de cientos de metros de detenerse, pude acercarme y ver con mucho morbo un destrozado cuerpo, rebalsado en sangre, huesos y vísceras, desparramados por todo el asfalto. Completamente orgulloso de mi acto consumado, me alejé lo más rápido posible del lugar para nunca jamás regresar. Aquella noche, una vez más, ese demonio que llenaba de placer mi tormentoso corazón había despertado. Así que esta es mi historia, para algunos complicada, para otros la ficticia leyenda urbana de un psicópata, pero para mí es lo más simple del mundo, es mi vida. Existen muchas personas con defectos en esta sociedad y yo creo que padezco uno más de ellos. Determinados personajes cuentan sus historias llenas de logros, objetivos, sueños cumplidos y por plasmar. Yo solo narro lo que me diferencia de ustedes. No anhelo cumplir sueños, solo vivo mi propia pesadilla siendo el dueño de ella misma, pues asesinar humanos es mi debilidad y nada jamás lo cambiará. Mi nombre es Earl, vivía al otro lado de la calle, tenía una bella esposa, Susan, y dos hermosas hijas, Katy y Penny. Trabajaba como cajero en el First National Bank de Boston y los fines de semana me gustaba viajar, recorrer grandes distancias con el hecho de hallar la paz que solo en las rutas podía encontrar. Pero hoy, frente a este monitor escribiendo este diario, recuerdo que hace exactamente un año atrás realizaba mi último viaje familiar. Lo hice con mis hijas a un bellísimo destino, la fría ciudad de Aspen. Fueron 2 semanas increíbles, lo pasamos muy bien, pero jamás imaginaron que en ese viaje estaban por conocer el verdadero rostro de su padre. Se preguntarán por Susan, el gran amor de mi vida. Bueno, ella tuvo la mala fortuna de verme en mi turno nocturno, y bueno, tuve que silenciarla. Lo complicado fue deshacerme de su cuerpo, pero por suerte su sabor no sabía tan mal, y mis hijas jamás se enteraron que se nutrieron de su propia madre. Por esa razón, hoy sigo manejando en la solitaria ruta, sediento de sangre. Total, del polvo nacemos y al polvo volveremos. Todos los derechos reservados, J.L. Sonayón. En la descripción de este video, el link de su página de Facebook, El Rincón del Terror. Trovadores, con tu pulgar arriba lograremos llegar con este video a los 1000 likes.
Escribe qué tal te pareció esta historia y recuerda suscribirte activando la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.